Cuando todo se oscurece, cuando la noche cae sobre el corazón, cuando el mundo entero parece gritar que no hay salida, es ahí donde el Salmo 27 se levanta como una llama en medio del viento. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Con esta pregunta ardiente comienza el Salmo. Y no es una pregunta para ser respondida con la razón. Es un clamor que nace de lo profundo del alma. Un grito silencioso de alguien que ya estuvo en el abismo, y desde allí vio la luz de Dios. No se trata solo de creer. Se trata de experimentar. De estar rodeado de enemigos, de angustia, de traiciones, de miedo, y aún así no ser consumido. Porque hay una luz. Y esa luz tiene nombre. David no escribe desde la comodidad. Escribe desde el campo de batalla del alma. Desde el eco de noches sin sueño. Desde la soledad. Y aún así dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Imagínate eso. El corazón quieto, en medio del caos. Como si el alma supiera algo que el mundo ignora. Como si hubiera una canción secreta en medio de la tormenta. Una melodía invisible que repite, no estás solo. Una sola cosa pide David. No pide victorias. No pide fama. No pide riquezas. Pide habitar en la casa del Señor todos los días de su vida. Ver su hermosura. Contemplar su rostro. Vivir cerca de su corazón. Eso es fe. No buscar lo que Dios da, sino a Dios mismo. No correr tras las bendiciones, sino tras la presencia. Y ahí, en esa casa invisible, hay refugio. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Y no es un esconderse por cobardía. Es un refugiarse por intimidad. Dios no es un escondite, es un hogar. Y en ese hogar, el alma canta. Cantaré y entonaré alabanzas al Señor. No porque todo esté bien, sino porque en medio del quebranto, hay una roca. Y esa roca no se mueve. David entonces clama, oye, Señor, mi voz con que a ti clamo. Lo hermoso de este salmo es que no romantiza el dolor. No finge fe perfecta. David llora. Teme. Siente. Y aún así, espera. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, el Señor me recogerá. Ese es el corazón del Salmo 27. El consuelo de quien sabe que aun cuando todo falte, hay uno que nunca falla. Uno que recoge los pedazos. Y el final no es una respuesta, es una invitación. Aguarda al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Es como si el salmista, después de desnudar su alma, se volviera hacia ti y dijera, espera. No sueltes. No dejes de creer. La bondad está en camino. Pero no termina ahí. El eco del Salmo 27 resuena en nuestras propias historias. ¿Cuántas veces hemos estado en la sala de espera de la vida? Orando por una respuesta. Luchando por entender. Esperando un milagro. Y ahí, en ese espacio entre la promesa y el cumplimiento, este salmo nos sostiene como un puente invisible. Piensa en cada batalla que enfrentaste y sobreviviste. En cada noche que parecía eterna y sin embargo amaneció. En cada lágrima que cayó sin que nadie viera, pero que Dios recogió como perlas preciosas. Eso también es parte del Salmo 27. Una fe que se construye en los silencios. La luz de Dios no siempre viene como un rayo que rompe la oscuridad. A veces, es como una vela que simplemente no se apaga. Aunque sople el viento. Aunque tiemble todo alrededor. Esa llama interna, esa esperanza, es lo que el Salmo enciende en nosotros. Y si alguna vez te preguntaste, ¿Dios todavía está conmigo? El Salmo 27 responde sin gritar, con ternura, sí. Estoy aquí. Siempre estuve. El corazón del Salmo no es la ausencia de guerra, sino la certeza de compañía. Es saber que en medio del campo de batalla, hay una presencia que no abandona. Que no retrocede. Que permanece. David era un guerrero, sí. Pero en este salmo, se muestra como hijo. Y tú también puedes acercarte así. No como alguien que tiene todo bajo control, sino como alguien que necesita abrigo. Como alguien que ha sido quebrado, y aún así, elige confiar.
Haz de este salmo tu oración. Repite sus palabras cuando no sepas qué decir. Háblalas con lágrimas o con silencio. Porque a veces, la fe más pura no es la que grita, sino la que susurra, creo, aunque no lo vea aún. Y si te cuesta esperar, si sientes que el corazón ya no da más, recuerda, los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas. No porque sean fuertes, sino porque Él lo es. Y Él es fiel. Si estas palabras tocaron tu corazón, deja que tu alma responda con fe. Suscríbete y comparte esta luz con otros corazones cansados. Porque la esperanza compartida se multiplica. Y el eco del Salmo 27 puede cambiar muchas vidas.